tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Fuente de paz, tú cuidas de
Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré al Señor,
Pues oremos, hermanos. Padre, bendito sea, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nos allegamos a ti en este momento, Señor, para pedirte que tú seas con nosotros, para pedirte que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre en esta hora, bendito Dios, en que habremos de meditar en tu palabra, Señor. Tú sabes cuánto te necesitamos, cuánto dependemos de tu guianza, Señor, de tu apoyo y de tu ayuda, porque sin ti no somos nada. Yo te pido en esta hora, bendigas a mis hermanos que estamos conectados a través de estos medios, bendito Dios, con el propósito, bendito Padre, de acercarnos a ti, de poder comprender y entender lo que tú quieres para todos y cada uno de nosotros. Danos un corazón entendido, celoso de buenas obras, bendito Dios, y dispuesto a poner nuestra vida por obra, bendito Padre. Utiliza a tu siervo, bendito Dios, tú sabes cuánto te necesita. Por los méritos de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pues buenos días, queridos hermanos. En esta mañana estaremos meditando sobre un tema de vital importancia para la vida de los creyentes, quienes hemos aprendido que debemos vivir bajo la certeza de que el Señor Jesucristo es el que nos guarda y nos preserva a través del Espíritu Santo en todos los aspectos de nuestra vida. Y además nos da la seguridad de alcanzar sin ningún mérito o merecimiento en nosotros la vida eterna. Y mientras estemos en este mundo, confiando plenamente en Él y creyendo firmemente en su palabra, gozaremos de la salvación que nos fue otorgada cuando lo reconocimos como nuestro único y suficiente Salvador. Nuestra meditación el día de hoy girará en torno a la epístola, a la primera de Juan 5, 13, 21, y lo hemos titulado La seguridad del creyente. Y veamos lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en primera de Juan 5, 13, 21. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he escrito a vosotros que creíais en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Pues hermanos, en primer lugar hablaremos de tres cosas fundamentales: la seguridad de la salvación. Y vemos que el versículo 13, que nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan nos indica, estimados hermanos, para quién en realidad va dirigida la carta: para aquellos que han creído en el Hijo de Dios. A ellos se les da la seguridad de la vida eterna. Juan menciona para que sepan que tienen vida eterna. No quiere dejar duda alguna de aquellos que han creído. No tienen por qué preocuparse al final de su vida cuando muera. No debe tener duda en qué lugar habrá de estar en el día final. Y eso se puede saber desde hoy. El creyente en Cristo
Es el único que tiene la seguridad de decir al final, cuando muera, estaré con el Padre porque he creído. Juan nos dice que escribe para que sepamos este verbo. Saber se va a usar un par de veces en esta última parte de lo que Juan va a decir a sus lectores. Con este verbo, saber nos va a recordar que tenemos seguridad en Cristo. Juan menciona que sabemos que tenemos vida en Cristo. El verbo tener tiene la intención de conservar, guardar, pertenecer, y es algo que Dios nos dio. Y si Él lo dio, no lo puede arrebatar porque Dios tiene palabra y cumple sus promesas. En este verso, Juan nos deja en claro que quiere recordarnos que tenemos la seguridad de la vida en Cristo. No quiere que tengamos dudas al respecto. Debemos recordar que Juan estaba también guardando a la iglesia de los falsos maestros, de los falsos cristianos, de las falsas enseñanzas y de los gnósticos. Y es probable que en algunos creyentes existiera duda sobre Cristo y sobre su salvación, y Juan con estas palabras viene a dar la seguridad al que tiene dudas. Hoy este mensaje sigue siendo pertinente para nosotros, mis amados hermanos, pues es necesario recordar que tenemos vida. Es probable nosotros no estamos luchando con los gnósticos como en el tiempo de Juan, pero sin duda la iglesia en medio de lo que estamos viviendo lucha con la desesperanza, con la apatía, con la mediocridad, con la falta de fe y muchas otras cosas. Pero es pertinente recordar que en medio de cualquier situación, si hemos creído en Cristo, somos salvos y tendremos vida eterna, allá en su gloria con Él. Sigamos adelante, hermanitos, no nos desanimemos. En segundo lugar, veremos la seguridad de que su oración es escuchada. Y el versículo 14 al 17 de esta primera epístola de Juan en el capítulo 5 nos dice lo siguiente, versos 14 al 17. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. La seguridad de la salvación, mis hermanos, da la confianza para que no dudemos de que Dios oye nuestras súplicas y que al final Él va a responder. Juan nos invita a que oremos a Dios conforme a su voluntad. Esto indica que nuestras oraciones tienen que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Necesitamos entender que el propósito de la oración no es rebajar la voluntad de Dios para que se atenga a la nuestra, sino levantar nuestra voluntad para que se conforme con la suya. Con eso debemos darnos por bien servidos de que estamos dispuestos a sujetar nuestra voluntad a la de Él. Asimismo se nos invita a orar por nosotros. Si algo debe tener el creyente es orar por los demás. No podemos ser envidiosos al orar solo pidiendo lo que necesitamos. La oración va mucho más allá de solo pedir por nosotros. Juan aquí también nos invita a orar por aquellos que no tienen pecado de muerte. ¿Qué significa esto? Lo más seguro es que Juan esté pensando en el pecado de rechazar a Cristo deliberadamente en sus 5 sentidos. Esto es el pecado imperdonable. Cuando la persona cabalmente dice, no quiero creer en Él, rechazo la obra que el Espíritu pueda hacer en mi vida,
Eso lo hacen las personas necias, las que tienen el entendimiento entenebrecido, los que quieren seguir con su vida y rechazar todo lo de Dios. Pero esas personas, por esas personas, dice Juan, no pierdan el tiempo. Vayan con el que sí está interesado en las cosas de Dios. Pero si analizamos bien el pasaje, Juan tampoco prohíbe orar por el que rechaza a Cristo. Solo nos está enseñando a darle prioridad a los que tienen interés. Ante esto, es necesario, mis amados hermanos, empezar a orar por aquellos inconversos a los cuales les vamos a compartir de Cristo, los cuales Dios puede usarnos para llevarles a conocer lo que nosotros conocemos y que experimenten lo que nosotros ya hemos experimentado en el cristianismo. Que el Señor nos ayude a hacer esta preciosa labor e interceder por otros ajenos de nuestra iglesia. En tercer lugar, hermanos, veremos la seguridad de no vivir en el pecado. Y veamos el versículo 18 y 19 de esta primera epístola del apóstol San Juan que estamos viendo en su capítulo 5. Y veamos 18-19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La palabra es clara. El que ha nacido de Dios no está en pecado. La palabra no, sin dudas, todos la entendemos, pero también en su idioma original tiene la intención de ignorar. Es decir, que el que es nacido de Dios no puede ignorar precisamente eso, que es nacido de Dios, que es diferente, que no puede ser como antes era, que no puede vivir su vida de pecado pasada. No puede pasar eso desapercibido. De hecho, Juan inicia con el verbo saber. Con esto nos da por sentado que no podemos decir que no sabíamos que ahora nuestra vida debe ser diferente. Una cosa es ser pecadores y otra cosa es vivir en el pecado. Bien es cierto y lo sabemos, que todos pecamos. Pero lo que Juan aquí nos enseña es que el nuevo creyente no debe vivir siempre en el pecado, no apapacharlo, no creer en lo mismo de siempre. Nuestras vidas han sido renovadas y sin duda vamos a pecar. Estamos llenos de pasiones, pero lo ideal es que no vivamos en ese pecado. El nuevo nacimiento no se puede experimentar si no hay un cambio de vida. Eso debemos siempre tenerlo presente. El enemigo siempre va a querer tentarnos para hacernos caer, hacernos dudar, alejarnos de la verdad. De hecho, el enemigo sí va a querer tentarnos con lo mismo de siempre, con lo que sabemos que podemos caer, pero necesitamos permanecer firmes en el camino del Señor y dejar nuestro viejo estilo de vida que antes teníamos. Necesitamos entender que la vida cristiana es una experiencia interna que se experimenta en comunión con Dios y compañerismo con otros creyentes. En todo esto tenemos una promesa preciosa. Jesucristo nació de Dios. Él lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Esto nos da también la seguridad de la protección de Dios a sus hijos, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Necesitamos entender que un verdadero hijo de Dios no puede ser poseído por el maligno, pues tenemos dueño. Cristo es nuestro dueño y permanecemos en Él. En el verso 19 se nos dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Juan vuelve a recordarnos que sabemos que somos hijos de Dios, pero aquí marca el contraste entre el Hijo de Dios y el mundo que pertenece al maligno. Juan nos menciona que el mundo está bajo el control del maligno. La palabra bajo tiene la intención de ser instrumento.
es decir, que el maligno usa a las personas que no son de Cristo, o puede usarlas como un instrumento suyo, pero no aquellos que le pertenecemos a Cristo. Quiero que entendamos que estamos viviendo en un mundo en donde Satanás tiene control de muchas personas. Es el medio de eso que estamos viviendo, pero nuevamente es necesario recordar palabras de Cristo allá en el Evangelio de Juan, que mis ovejas oyen mi voz, nadie las arrebatará de mi mano. Mis amados hermanos, no tenemos por qué temer. Estamos seguros en Cristo. Solo seamos fuertes en el Señor para poder vencer todo aquello que puede hacernos caer. La vida es un camino de resistencia y debemos clamar a Dios para poder ser victoriosos. En medio de esta situación del maligno en el mundo, Juan nuevamente usa el verbo saber para decirnos que sabemos que Cristo ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Padre. Es por eso que no debemos asustarnos, mis hermanos, que el maligno tenga control del mundo no es algo que nos deba asustar, pues nosotros sabemos que estamos del lado correcto, con la persona correcta, con Cristo Supremo, nuestro Dios, a quien amamos, a quien dio su vida por nosotros y le pertenecemos. Demos gloria y honra a su precioso nombre y seamos agradecidos por lo que ha hecho. Juan termina abruptamente la carta sin despedida ni saludos finales, nada al respecto, solo comparte con amor. Dice: queridos hijos o hijitos, apártense de los ídolos. Amén. La razón es que si estamos con Cristo, la persona correcta, no necesitamos andar buscando otros dioses. No basta estar con Él, pero jamás está de más este tipo de exhortaciones, la cual sin duda sigue siendo vigente el día de hoy, que nos apartemos de todo ídolo que nos aleje de Dios. Sigamos perseverando en este mundo, vivamos en luz, vivamos en Cristo, vivamos bajo la voluntad de nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos, y haremos una oración final. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este mensaje que tú has preparado para todos y cada uno de nosotros, porque en este momento tan difícil en que el mundo se convulsiona en medio de una pandemia desastrosa, sabemos que para nosotros, tus hijos, tenemos gran oportunidad, bendito Dios. Sabemos que tú nos guardas, sabemos que tú nos proteges, Señor, y estamos seguros que tú nos has dado salvación eterna. Y tenemos la seguridad, porque andamos en tus caminos, de que nuestra oración tú la escuchas y que tú mismo nos apartas del pecado. Sea tu nombre bienaventurado por toda la eternidad, bendito Padre. Te pedimos nos bendigas en nuestras actividades que cada uno de nosotros desarrollamos para nuestra subsistencia, bendito Dios, y en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias, Señor, por este alimento espiritual, y que seas propicio a la vida de todos y cada uno de nosotros, por Cristo Jesús. Amén y amén.